ustedes? Buenas noches. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy yo conduciendo este programa? Sí, porque no me miren con esa cara. Pero nos resultó mal. Claro, exactamente. Y más encima, falto por estar enferma. Y aquí, amiga, amiga. Con el serrucho, El serrucho así. No, pero la verdad no, es que... mentira. Sí, y me destronaste, pues. Bueno, claro, y tanto así, la revancha, pues, la revancha. Y la revancha pago de Chile. Totalmente ha llegado y... Quiero contarles que por esta noche solamente, no te aproveches, por esta noche voy a conducir yo este programa. Después te toca a ti, Ale. Ya. Y ahí vaya a ver, ahí vaya a ver. Vamos a ver, ahí vamos a ver lo que es bueno. Y bueno, ustedes se imaginan la cantidad de cosas que tenemos que contarles esta noche después de este... Algunos llaman terremoto y otros dicen, no, esto no fue un terremoto, esto fue una réplica. Porque el terremoto ya ocurrió el 4 de septiembre pasado. Son las elecciones de este domingo 7. Esto fue un verdadero domingo 7. ¿Por qué yo digo que fue un verdadero domingo 7? Porque la verdad es que si bien todos decíamos que el Partido Republicano iba a tener una importante votación, ni los republicanos pensaron que iban a tener esta abrumadora votación en todo el país. Y ahí está. Hoy día el Partido Republicano, el partido más votado de la historia del retorno a la democracia, solo superado por las elecciones que le dieron el triunfo a Eduardo Frei Montalva con la democracia cristiana, con sobre el 40% de la votación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un partido que no fue al acuerdo del 12 de diciembre pasado, que nunca quiso cambiar la Constitución y que hoy día tiene la llave para escribir o no una nueva Constitución. Para escribir al menos un borrador. De ahí, si se aprueba o no, esa es otra historia. Chicas, cedo la palabra. Partiste por mí. ¿Viste? Y yo que estoy picada, ¿por qué me sacaste? Es que como me estabas mirando con esa cara ya, pues termina. Partiendo, encuentro que todo lo que dijiste está mal. ¿Por qué? No, oye, mala. Concuerdo completamente. Además, me parece súper bueno la figura del domingo 7. Sí, pues, tal cual. Está bueno. Domingo 7. Que es como un dicho de abuelita. Me encantan los dichos. Está bien. Sí, ahora yo creo que es el mismo malestar que se expresó en el estallido social. Es el mismo malestar que se expresó en el 4 de septiembre, que fue un 4, no un domingo 4, no se me ocurre la analogía. Ya. Pero finalmente detrás de esto sigue la impugnación a la clase política tradicional. Aquello que se impugnó en septiembre fue al establishment concertacionista, al empresariado representado en Piñera, y aquello que se impugna ahora es a esa misma clase política, porque cuando el Frente Amplio entra al sistema y entra al gobierno, obviamente se oligarquiza, lo dice Mitchell, la ley de hierro de la oligarquía. El que entra a la élite, el que entra al poder, finalmente, al menos respecto de la ciudadanía y respecto a sus pueblos, se oligarquiza. Y en cambio los desafiantes de hoy día son los republicanos, sin saber mucho qué significan. Yo creo que tenemos que conversarlo después en otra vuelta, analizar el fenómeno de ellos, pero es evidente, dicho eso, aquí hay un malestar que sigue latente, que tiene que ver con demandas sociales a las que se añaden la inflación, la delincuencia y la crisis migratoria, y en ese contexto creo que no hay respuesta posible que no sea un conservadurismo, una necesidad de paz, una necesidad de quietud. Yo creo que nadie tiene muchas ganas de ruido. La gente está agotada, queremos paz, queremos tranquilidad. Ahora, hay un clima y un animus societae, usando el Oiga, que latinismo. Académica, te pasaste. Sí, conservador, sin duda, de paz. Pero, ojo, yo no sé si Chile es conservador, porque aquí se incorporó un actor que no conocíamos, de más o menos 3 millones de personas que no votaban nunca. Los otros 2 millones a veces entraban, salían. Entonces, ¿Chile es conservador o está conservador? O sea, conservador. Yo creo que esa es la pregunta, porque es un ciclo. No sé si es un Estado. De hecho, hemos tenido momentos más conservadores con el triunfo de Piñera 2 veces y el triunfo de Bachelet 2 tenía que ver con una demanda de cambio y de transformación. O sea, esto no es primera vez que pasa. Se acentúa, por cierto, claro, porque el Partido Republicano es un fenómeno muy particular. Sí. Pero no me parece que sea una cuestión ideológica, sino que más bien emocional. Ya, eso es muy interesante. Te doy al tiro la palabra, Ale, solo decir que Gloria Hood, que va a jugar un
rol, uno esperaría, sobre todo ella, siendo la presidenta de Evópoli o de el sector de la derecha tradicional, hablemoslo así, ¿no? Ya que la derecha radical es la que tiene la mayoría en este consejo. Ella ha dicho que ella no cree que el 30% de este electorado o parte de ese 30% que corresponde a los votos de los republicanos sea de un electorado que sintoniza con la ideología estricta, pura de los republicanos. ¿Qué piensas tú, Ale? Yo creo que hay que mirar la torta completa antes de sacar conclusiones, porque este domingo había 15.200.000 personas aproximadamente habilitadas para votar y se abstuvo en esquema de voto obligatorio un 18%. Casi 20. Era casi 20, claro. Prácticamente un 20%, que es muchísimo más alto de la abstención previa, digamos, también en esquema. Y hay muchos factores para decir, bueno, que había varios candidatos, el rechazo o apruebo eran solo dos opciones, más fácil, pero de todas maneras hay una abstención muy significativa. ¿Abstención? Y luego, ¿de que no votaron? ¿Te interrumpí yo o no te interrumpí? No, estoy preguntando la idea. Oiga, ya. Párenme escuchando con tanta atención que me hacen preguntas inmediatas. Claro. Abstención, personas que no se levantaron a votar, que se quedaron en la casa. En el sentido estricto del término. Estricto de la palabra. Entonces, de 15 millones, 20% aproximadamente no fue a votar. Fueron a votar 12.500.000. De esos 12.500.000, es que sacamos este 35% para los republicanos, que efectivamente es el partido más votado. Pero también hay una manifestación muy significativa y estadísticamente significativa de personas que votaron nulo o blanco y que sumados dan 21,5%. Y es una cifra muy alta y muy superior a todas las abstenciones tradicionales que han ido 2, 3% clásico hasta un 9% en algún evento, pero nunca en las elecciones, por lo menos registradas en Chile, con voto obligatorio o sin voto obligatorio, ha habido una manifestación de más de 20% de votos nulos y blancos. El 97, que fue una hecatombe, fue menor. Exacto, claro, fue el 9% por ahí. ¿Cuál es tu punto con respecto a eso? Entonces, mi punto es que, por supuesto, que hay que estudiar las causas, como en todo puede haber multicausales, porque la gente no vota nulo y dice nulo por tal cosa, sino que simplemente vota nulo, pero hay una manifestación de rechazo probablemente en ese grupo, de rechazo a todo el proceso, a la legitimidad del proceso, que sumado a la abstención, suman un monto muy considerable. Entonces, ese es el partido más grande. Abstención, nulos y blancos es el partido más grande, considerando como grupo. Entonces, si ponemos el ojo en un subuniverso que son los republicanos, que dicho sea de paso, crece mucho a costa de quién, a costa de la propia derecha y a costa del Partido de la Gente y de la democracia cristiana que desapareció. O sea, hay una derechización de la derecha, pero hay un espectro político que no está capturado por las opciones, por lo menos que se manifestaron en este primer concurso respecto de quiénes van a integrar el Consejo Constituyente, y habrá que ver cómo se manifiestan en el futuro, si van a ir por el apruebo o por el rechazo, a favor o en contra, como le van a decir ahora, de la nueva Constitución. Yo no sacaría conclusiones. ¿De acuerdo o desacuerdo? A favor o en contra, creo que no. Bueno, pero espérame, una vez cuando definan el eufemismo, pero va a ser apruebo o rechazo. ¿Pero tú quieres instalar una hipótesis respecto de estos nulos, sobre todo? Mi hipótesis es que hay una porcentaje de población considerable que no se siente convocada por este proceso constituyente, por esta segunda versión del proceso constituyente, que hizo un acto político, hizo el gesto político de votar nulo, porque hay que levantarse para ir a votar y votar nulo o votar blanco, y que es mucho más potente que simplemente las personas que se confunden o qué sé yo. Por supuesto, esto es una hipótesis, porque no está estudiado ni nada, pero ¿en qué se va a transformar ese descontento? No sabemos. Claro.
Después vamos a hablar de los Sí, republicanos, vamos a hablar de todas pero maneras. ese es, Solo decirte ese es mi que si bien yo apunte. creo que hoy día decir que esos 2.700.000 entre blancos y nulos corresponden o no a un voto de protesta o simplemente a otras razones, yo fíjate que yo personalmente me da la sensación, y lo dice el CEP, pero no porque lo haya dicho el Centro de Estudios Públicos ni mucho menos, ni Ascanio Cavallo, pero me da la sensación de que sí es cierta, o sea, que la hipótesis de la desinformación es muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo creo que primero el gobierno no hizo campaña de información. O sea, yo creo que ahí hay que hacer, el gobierno tiene que hacer una autocrítica sobre el punto, porque más allá que el gobierno supiera ex ante que iba a perder, yo creo que le correspondía al gobierno hacer exactamente lo mismo que hizo para el proceso de la convención, que fracasó el 4 de septiembre, lo que ustedes quieran. Entonces la gente no sabía. O sea, yo misma tenía muchas dudas semanas o días antes y uno está informada, y uno tiene que, estar por razones evidentes, ¿no? Vinculada al tema. Entonces yo lo que sí creo es que mucha gente que votó con la línea completa, que hizo esto, ¿no? Estaba en la lista y hacía raya para abajo, era porque efectivamente creían que esa era la manera correcta de votar. O sea, yo creo que aquí hubo mucha desinformación. Y te diría algo más. Yo diría que de los 12 millones, ¿cuántos fueron los que votaron en total? 12.500.000. Yo diría que esos 12.500.000 tampoco estaban, digamos, en una sintonía con el proceso constituyente. No, para nada. Fueron, primero que nada, porque aquí había una multa. Y porque si no pagaban la multa, ojo, si no pagaban la multa del 4 de septiembre, tenían orden de arresto, entre paréntesis. Esto fueron informaciones que salieron esos últimos días. Así que primero Sí, que pero nada, a pesar de todo eso, la esa obligación. campaña sí se hizo, la campaña de si no vas a votar, Ya, te pero- van a meter preso, y así todo, pero un no- 18% de personas Por no cierto. fue a votar. Ya. Entonces, Sí, pero fueron 12 no estoy millones. diciendo que es un voto de protesta exclusivamente, estoy diciendo que es tan significativa la diferencia porque ha habido confusión, ha habido desinformación en Claro. otros procesos previos, ha habido unas sábanas completas de Pero- votar de no sé cuántos Es que eso te iba a cientos decir. candidatos. ¿Me permite, señora Sí, conductora? solo para cerrar el puntito, pero hay que solo decir que todas las encuestas mostraban que la afección al proceso, yo te diría que no superaba, ¿cuánto? Creo que lo que más sí llegué a ver, había una de la Diego Portales que decía 2% de interés en el proceso, y había otras más optimistas que hablaban de un 20%, no sé. No había interés, sino si la mística del proceso se rompió después del plebiscito del 2020. Sí, ese fue el plebiscito Pero más... si lo que estoy yo manifestando ¿no? no desconoce que había falta de mística también para votar por Eduardo Frei Ruiz Tagle y no hubo tanto voto nulo como en esta ¿Me ocasión. Pero permiten había o voto- esto de dejar de ser conductora significa que tengo ya no que existe en el decir, Para que programa? usted vea lo que uno no. siente O sea, cuando está al otro lado. El Adiós. ninguneo es completo. No, yo quiero decir que se acuerden esos A ver. sabanazos con Sí, po. cores, además. Con ¿Quién cores, sabe en que Chile? había que votar. ¿Quién por sabe esto, en Chile que porque es un core? Y cuando votamos por gobernadores, nadie sabía en Chile que era un gobernador, Claro. porque además existía la palabra gobernador Y el para delegado mencionar presidencial. a el que venía después del intendente, ¿se acuerdan? claro. Además. Entonces, yo creo que la falta de información sí es un factor y te lo concedo, pero hay sin duda también mucho de rechazo al proceso. Y yo creo que estamos obligando a estos 3 millones de alienígenas, porque en realidad me recuerdo de la ex primera dama, y son seres que están siendo estudiados hoy día por la academia, porque nunca habían votado, son personas que nunca habían votado, son personas cuya conducta hay que seguir analizando por mucho tiempo porque no sabemos si este conservadurismo es de hoy, va a perdurar. En Chile siempre ha habido alternancia, siempre ha habido 3/3, pero nunca había habido voto obligatorio con inscripción obligatoria además. Claro. Y tan masiva y tan popular. En Claro. ese sentido, el resultado tiene una enorme legitimidad, pero hay aquí un espejismo, y yo creo que hay que alertar contra eso. Y es que hay lo he escuchado mucho, algo que además me decía mi papá cuando yo era adolescente y había dictadura y protesta. Me decía, ojo, mijita, aquí hay una mayoría silenciosa que no le gustan las protestas y hay una minoría vociferante que es la que protesta. Y entonces en esta fantasía de mayorías silenciosas, en cuya cabeza algunos quieren meterse
para decir que son de derecha y que son republicanos ideológicamente, estarían en desacuerdo, porque también hay un efecto de corriente principal, de mainstream. Claro. Entonces, esas mismas personas, esas mayorías silenciosas, bien podrían haber estado con el estallido y no salieron de sus casas sencillamente. No sabemos. Y lo que no entonces sabemos. esta tentación de la mayoría silenciosa se expresa también en algunas personas que empiezan a recalcular los resultados en función del nuevo universo electoral. O sea, aquello que significó el 78% de apoyo a el cambio de constitución en el primer plebiscito, si se recalcula sobre la base del universo electoral de más de 15 millones, entonces sería el 39% y el 39% y no el 78%, o sea, el 39% del menos del 50% que fue a no, votar. ya me enredé, Gansa. Entonces, Me enredé. no, sí. Es porque A si ver, tú de nuevo, asumes, explícaselo. mira, si tú A ver, asumes... Hazte un Ya. woman Un explain. woman Es un woman's Ya, Porque en a ver. realidad me enredé, lo expliqué Yo mal. no sé, entre el 50, el 30 y el 78 Ya, hasta ahí en llegué. esquema de voto voluntario fueron a votar un número X de personas. Ya, Para 8 este millones. ejercicio pongámosle Ok. 10. Ya. Pongámosle 10 para que entendamos. Para redondear. Ya. Porque, Entonces, porque a mi socia le cuesta. ya. No, y me cuesta, porque Humbertita acá, perdón. 10 personas van a votar, pero quedan fuera otras 10. Ya. De esas 10 que van a votar, Ya. 7 votan a favor de una nueva constitución y el resultado es 70% a favor de una nueva constitución. 80. 80, Pero 20. sígueme el ejemplo. Ya, te sigo el ejemplo, perdón. Es un Vamos. ejemplo hipotético. Concéntrate. Un ejemplo Es hipotético. que cuando uno conduce tiene tanto que Ya, concentrar. entonces dices tú 70% aprueba, 30% Ya. rechazo, nuevo. Y entonces cuando tú incorporas a los otros 10, Ya. hay personas que piensan que todos esos 10 Te entiendo, estaban por el rechazo. Muy bien. Entonces si sumas 10 más 3, te queda 13 a favor del rechazo y Claro. 7 a favor del apruebo. El 7 se convierte en mayoría, en minoría, y los 3 se quedan Ya, en está mayoría. bien. Ese De es- hecho, para la es- convención ya. votó Exacto. el 43% de esos 8 Sí, millones que correcto. vota siempre. Y si tú calculas ese 43% de 8 millones, es un 14%. Pero para eso tú tendrías que asumir, Ya. que sabes No, exactamente pero por cómo supuesto. van a votar y que todos tenían una sola línea, lo que es, está diciendo Yasna, una fantasía. Muy bien. Y es una falacia porque, digamos, Pero, no está... si me permiten, chiquillas, para que sigamos avanzando, y yo como soy la conductora me tomo el poder. Yo diría que quiero solamente plantear algunos puntos para que sigamos la discusión respecto ahora de lo que significa esta gran paradoja, que precisamente el partido que no concurrió a ninguno de los acuerdos, que nunca ha querido cambiar la Constitución, para nada, de hecho el Partido Republicano siempre ha dicho que la Constitución del 80 está perfecto y que si hay que hacer cualquier cambio, hay que hacerlo en el Congreso, ¿no es así? Bueno, primero es el partido el que tiene el sartén y el mango. Y Ya no la es- olla y la cuchara. Segundo, y la el Partido tetera, tiene Republicano todo. ya no es una amenaza, vino y está Y plata aquí para el supermercado. quedarse. Algunos hablan de un gran elefante, ¿no es cierto?, en una cristalería. La centroizquierda se derrumbó. No, O el centro, Ojo, espérate. porcentualmente O el no. centro, sí, pero respecto de, si hoy día, yo voy a poner un solo punto respecto a ese tema. Si se aprueba la idea de que con 5%, un partido con menos del 5% no puede tener parlamentario, hoy día el PPD no existe en el Congreso, por poner un ejemplo. Solo eso. Segundo, Sí, pero... espera, para ya. terminar, estoy provocando. Los partidos Ya. tradicionales fueron castigados. El PDG, discurso populista, no prendió. Parisi le echará la culpa al reportaje que salió en El Mostrador, ¿no es cierto?, de su candidata Karen Áñez, la candidata, ¿no es cierto?, que tenía esta condena por narcotráfico, que no dio a conocer, pero la verdad es que es difícil imaginar que solo eso iba a hacer que el partido terminara con de un desplome. Yo creo que ahí pasaron Bueno, los otras memes cosas. le echan la culpa a una diputada. Bueno, ahí usted lo cuenta. Ahora Chile, es checkbot. perdón. El que destapó. Ya, solo para cerrar, y tengo 2 puntos más y con esto cierro. Chile Vamos creyó Con este que cierro, endureciendo, pero espérese, endureciendo Con su esto discurso, cierro. En cámara lenta. Ya, pues, termine. Si aquí mando yo, Cierra, espérense. po. Chile No, Vamos no creyendo mandáis. que endureciendo su discurso, ¿no es cierto?, en términos de ponerse más derechista que el propio Partido Republicano, iba a lograr más réditos. No fue así, no le resultó. Y finalmente el gobierno no hizo más que retener más o menos la base de apoyo que tiene hoy día, Mirna, que es no más del no. 30%. Los republicanos son tanto o más populistas que el partido de la Sí. gente.
Ojo con eso, porque en contexto de delincuencia No es que- y en contexto de crisis migratoria, supuesto, pero estoy la poniendo- respuesta Ya. es Lo que pasa es que, nacional populista. la apuesta republicana, y digamos, creo que tampoco sería serio nosotros empezar a decir por qué la gente prefirió a los republicanos que a Parisi. Pueden ser muchos factores, pero ambos el son hecho es que Ya. ambos son populistas, exactamente. Palabra. El hecho es que el ganador de este concurso fueron los republicanos. Allá, esa fue la casa que recogió. Pero recogió de a dónde, yo creo que eso es importante también. ¿De qué se alimentan los republicanos? ¿De qué? Se alimentan de la centroderecha tradicional y de la democracia cristiana pulverizada. Y la desaparición del PPD no significa, por el otro lado, que la centroizquierda haya perdido, porque de hecho hubo un movimiento más hacia la izquierda. O sea, el Partido Comunista obtuvo una votación 8%. histórica superior a la que tenía, ¿a costa de quién? Probablemente del PPD. O sea, lo que ha habido es un movimiento hacia los bordes del espectro. A mí no me gusta usar extremo porque yo realmente Es creo que el me daría un aneurisma decir que el PPD es extremo en algo. Cuidado, pero que te va a venir el aneurisma. Por favor, no te... no sé, Perdón. pero Toma agüita, toma agüita. lo que ha desaparecido en realidad es el Sí. centro. No es que no hay un crecimiento, hay ¿Hay un una qué? pulverización. una redistribución. Las fuerzas de las puntas Claro. absorben Esto es el como una- centro. esto es como una juguera. así. Se reacomoda, Una centrífuga. pero no es que aumentó. Yo no sé si hay elementos suficientes para decir que el Partido Republicano de este 35% va a crecer a un 50% o a un 60% como fuerza política capaz de ofrecer un proyecto para gobernar. Eso es distinto. Ya, ¿quién me mandó saludos, querida? No, ¿lo ¿No? digo al aire? Dígalo, pues. Chomsky. No, ya. Sí, se acordó que había sido candidata a belleza ¿Qué? y que a él le costó una amistad de su vida apoyarte a ti y no a la contrincante, pero- a quien también conocemos porque es una colega con la que trabajamos en Pero el no diario La entiendo, Época. espérate un ratito, me van a permitir. Noam La Sonia Chomsky. Noam Chomsky. No, ¿De pues quién estás Chomsky. hablando? Chomsky. Yo también entendí. Oye, el lingüista. ay, Dios Noam mío. Chomsky. Pero esta ¿Qué? Yo gente no dije, tiene calle. Pero ¿cómo Noam Chomsky? Dije yo, Chomsky está es un hablando de mí. periodista que Luis Ah. que escribe, fue compañero de ustedes, pues, ¿cómo lo voy a decir yo? Oye, yo dije, pucha, la Chuta, Mena, dije yo. la Mena es una No. tremenda periodista, Pucha, pero de dije ahí que la yo, conozca, Noam Chomsky. Por Chomsky. la chita, no era Noam ¿Cuándo fuiste Chomsky. candidata? ¿Fuiste candidata Candidata a- de a- a Miss, espérate, a Miss, ay, ¿cómo se llama la? Miss Mechona. Miss Mechona. A Miss Mechona. Salí vestida la Miss Él Mechona. fue el voto bisagra. Ya. Él votó por ti No. y la otra que empataba contigo ¿Quién era? perdió. Y hasta el día de hoy le dice ni perdón ni olvido. Ah, me odia, listo. Esas son las que a uno la odian, pero uno no, No, sabe. Ya. así no te odia, no. Ella es una maravillosa periodista, Ya, pero... maravilloso entonces. Chiquillos, Sí. ¿por qué estamos hablando de esto? Yo quedé con la sensación de que nos faltó entrar en un tema y ustedes me van a permitir de nuevo que me tomo el poder, ya que estoy muy contenta que me tocó conducir. Es que si te lo tomas no es que no te lo permitimos. No, pero cortito. Ya, vamos a la siguiente fotografía. Fíjense ustedes que esto es muy importante porque aquí nosotros ponemos el avance de la derecha radical. ¿Por qué queremos? Y esto no es antojadizo. Los estudiosos del tema de la ultraderecha definen a la ultraderecha, digamos, en dos vertientes. Por un lado, aquella extrema derecha llamada, ¿no es cierto?, que no adscribe a los procesos democráticos, y aquella llamada derecha radical que sí adscribe al proceso de democracia representativa. Hay un autor que yo quiero mencionar que es Cas Mude, que tú me lo comentaste en alguna oportunidad y yo, gracias a la Yasna, ¿no es cierto?, me pude leer este libro que tiene que ver con lo que él llama la ultraderecha hoy. Y solo quiero dejar un punto para darles la palabra. Dice él, en este libro, él es un neerlandés. No, porque norirlandés No, yo te entendí es. que era un nerd irlandés. No, Es un nerd irlandés, claro. neerlandés. Es un Espérate, seco. estas son las clases que me hacían de ortografía. Por eso, un nerd. Neerlandés. Ya. Dice él lo siguiente: el actual terreno está mucho más abonado para el crecimiento de un partido de ultraderecha de lo que nunca antes había estado. Abro la palabra. Ya, bueno, a mí todo me
Me parece que hay un exceso de ¿cómo diríamos? Alaraca Ya. en torno al Partido Republicano y sus preferencias, porque lo poco que se ha estudiado hasta ahora a las bases republicanas no son personas que realmente adhieren a todo lo que dicen los líderes más significativos del Partido Republicano. Votan republicano en este minuto por probablemente los militantes, a una demanda de mayor seguridad, bla, bla, bla. Sí, hay un militante duro, claro, que tiene posturas extremas. ¿En qué sentido extremas? En que niegan la posibilidad de decidir colectivamente, por ejemplo, que las mujeres pueden resolver sobre su cuerpo. Estiman que hay un derecho natural por encima de estas decisiones que impide que las mujeres... Ya, pero eso no sería solo propio de la ultraderecha, eso también lo adscriben pero digamos, estoy hablando como una de esas, claro. una de esos, Sí. no significa que la gente que votó republicano esté votando también por toda la gama de cosas que Por ellos supuesto, promueven, por supuesto. entre esas ella. Claro. Y para mí lo que hace extrema a la derecha o radical Claro. a esta derecha respecto de la otra, porque, digamos, no sé, Jasna, si yo hubiera pensado en 1991 que vamos a estar diciendo que la UDI es moderada, o sea, hello, pero bueno. Para que usted vea cómo ha pasado pero, agua debajo del puente. entre pues. comillas, la derecha moderada hoy en Chile, respecto de esta otra, es que esta otra, aunque adscribe, como dices tú, al sistema democrático, considera que el sistema democrático debiera ajustarse a sus creencias y no al revés. Eso es interesante. Ese punto No es muy convencer interesante. democráticamente, sino que los puntos son primero y que esos puntos se deben imponer sí o sí. Y eso de alguna manera lo estamos viendo claro. en algunos consejeros que ya han dado algunas opiniones. Ahora, Yasna. cuando tú citas a un estudioso del fenómeno en el mundo, es porque esto es una ola universal. Efectivamente se está produciendo, no hemos descubierto el hilo negro ni de cerca. Esto parte en Europa, se han hecho del poder en Polonia, en Hungría, en Italia recientemente, Meloni. En Estados Unidos, Donald Trump, que sigue completamente vigente. En Brasil, Bolsonaro. Es el mismo guión, además, la oferta programática de orden, de mano dura, de no a la inmigración. Es exactamente igual. Ahora, en el caso chileno tiene una peculiaridad, y en el caso latinoamericano en general, y es que son neoliberales. La ultraderecha europea es nacionalista, es proteccionista, es nativista. En Chile son neoliberales, son conservadores, son integristas, pero son neoliberales. Entonces, ahí además hay una contradicción en sí misma. Porque como en todo esto hay almas, hay lotes. No he entrado a hacer un reportaje en profundidad para distinguirlos, pero leyéndolos, leyendo su declaración de principio, escuchando a los exponentes, porque ya los conocemos, llevan 2 años en el Congreso. Yo diría que hay libertarios, que es esta vertiente de economía ultraliberal, ya no neoliberal, sino que ultraneoliberal, con un Estado muy mínimo, Estado cero, muy solamente mínimo. Defiende las fronteras. Sí. Hay un componente protofascista, sin duda, o sea, cuando uno escucha a Johannes Kaiser, ahí hay un componente, su propio apellido. Bueno, Johannes Kaiser de partida no habla de dictadura militar, yo lo entrevisté ayer y me decía, gobierno militar. ¿Por qué no es dictadura? A pesar de que se terminó con el Estado de Derecho, se terminó con el Congreso y todas las violaciones de los derechos humanos y todo lo que eso implica, pero para él decía, no, porque Pinochet entregó el poder, pues. Lo entregó con un plebiscito. Ya déjame decir los otros 2 componentes, porque se me olvidan las enumeraciones. Yo soy Piñera. Entonces, el tercero es el componente católico integrista Opus Dei, que es Kast. Claro. ¿Sí? Y el cuarto, por supuesto, que se me olvidó. Perdón, que es uno de los más votados, Luis Silva, uno de los consejeros más votados, que dicho sea de paso tiene un conflicto ahí con el hermano que es bastante fuerte, digamos, para uno viéndolo de afuera, pero esa es otra historia. Brutal. No, muy brutal. Pero espérate, el cuarto es, viste, se me volvió a olvidar. Perdón. Si lo acabas de decir, el integrismo católico.
No, que es el tercero. El género, el tema género. El cuarto, el integrismo católico tiene ese problema de género. O sea, hablan de la dictadura gay, hablan de la dictadura de género. Hablan de la ideología de género. Y después hablan de la dictadura sanitaria. Entonces ahí está el cuarto. Y es esta conspiración, esta idea conspiranoica antivacuna. Pero mira, te voy a leer no un pedazo, 4 líneas. Y no hablo más. Leamos. 4 líneas, no hablo más. De la declaración de principios de los republicanos. Ya. Del Partido Republicano. Correcto, o sea, ya. los fundadores, no estamos hablando del pueblo republicano aquí, o sea, quiero decir... Del que vota, del que vota elector, republicano. sí. Sí. Pero dicen en su declaración que hay una transformación social totalitaria maquinada por académicos, medios tradicionales de comunicación. Imagínate, los medios tradicionales. Es que eso lo dicen en Estados Unidos por el New York Times, el Washington Post, que no se aplica acá, pero bueno. Importan este discurso conspiranoico. Claro. Bueno. Empresas tecnológicas, y es copiado, y organismos internacionales basados en el supuesto avance hacia la igualdad que elimina distinciones. Y después citan a Milton Friedman respecto a que quien busca igualdad finalmente liquida las posibilidades de libertad. Claro. Eso es lo que, ya, pero todo eso es lo que tú me advertiste. Claro. Aquí hay una importación del discurso conspiranoico de los reptilianos. ¿Y qué va a pasar con eso? Que aparecen sujetos excéntricos que yo no descartaría, tampoco les he investigado sus biografías, como los que aparecieron Gonzalo de la Carrera, Ya. que van a empezar a mostrar una naturaleza muy feble y probablemente rápidamente degradada de estas personas. Espérate que parta la arqueología tuitera de que han tuiteado cada uno de esos 23 Bien. consejeros. Solo decir que John Lee Anderson, que es un periodista, biógrafo norteamericano que escribió varios libros, Fidel Castro, biografías, ¿no? También no de Maduro, sino que de Hugo Chávez, Ernesto Che Guevara, para decir algunos, ¿no? Para nombrar. Fíjate que comentaba respecto de Kast, que a él le llamaba la atención, que dice él, no va con la ultraderecha de estos tiempos, dice él, como aspectos que lo sorprendieron, que cuando se produjo, a diferencia de Trump y Bolsonaro, ¿no es cierto?, cuando se produjo el cambio de mando, o sea, cuando se produjo la segunda vuelta, el hecho de que él haya reconocido su derrota. Entonces nosotros lo comentábamos, ¿te acuerdas?, antes de comenzar el programa, porque claro, o sea, no existe una ultraderecha. Porque te voy a decir que la mina a las 6 de la mañana ya me manda todas las columnas y cartas. Yo estoy leyendo todas las columnas y blub, 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 y le voy mandando. Pero esto lo dijo él. Matea. No, pero es que ¿sabes por qué lo dijo? Y además dice él que no es pinochetista o no es... yo dije... Es que Kast es lo que tiene que ser según el momento indicado, Pero por porque supuesto. también se ha sacado foto con seguidores que tienen la caravana de la muerte como símbolo de honor y el helicóptero y los detenidos desaparecidos cayendo al mar y él sacándose foto con ellos. O sea, Kast él dice que él siempre contestó que él eso no lo había visto. Bueno, te lo digo porque fue lo que él señaló en ese minuto. Pero cuando tú te sacas una foto con una persona así, digamos, esa persona no solamente tiene la polera, tiene una postura, tiene... Claro. Ya. Bueno, por eso sacó la foto con el balazo de Guzmán. Sí. Y claro. Y fue un error. Sí. Exacto. Y debería haberlo sabido que era un error. Entonces, Kast va, o sea, todo el Partido Republicano y los fondos que reciben están entroncados en la misma raíz de los movimientos ultraderechistas estadounidenses que hacen seminarios en Brasil, que, o sea, cuando fue electo Bolsonaro, corrieron a reunirse con él. Entonces, no es que... yo creo que Kast lo que tiene, a diferencia de otros, es que se hace el simpático, es mucho más agradable, toca la guitarra, canta villancicos. Pero sus posturas son las que son, y no son muy distintas de las de los demás. Yo creo que Kast, el problema que tiene, él entiende que tiene que crear una base más amplia si quiere ser presidente. Él sabe que con estos lotes de estos personajes puede alcanzar 35% en este escenario, pero no más. Y si va a ir a la presidencia puede alcanzar un 30%, pero no le alcanza para ser presidente. Para ser presidente tiene que vestirse de otra cosa. Qué buen punto estás tomando, Ale, porque quisiera entrar en lo siguiente, porque creo que es importante también que dimensionemos qué significa entonces que el Partido Republicano sea el que tiene el sartén y el mango y que la derecha en su conjunto no tenga la capacidad para decir hoy día rechazamos incluso el informe o la propuesta del comité de expertos. ¿Y por qué digo esto, Yanna? Porque lo conversábamos también, porque Kast es un político que quiere acceder al poder.
Y para acceder al poder no nos bastan, o sea, un Johannes Kaiser, como dijo muy bien Macaya, que decía que se alegraba de que Johannes Kaiser no estuviera en el Consejo Constitucional, pero un Johannes Kaiser no podría dirigir un país, digamos, ¿no? Porque al día siguiente se incendia el país, por el tenor de las declaraciones. Entonces, es el problema de Kast. Claro, pero espérame, que tiene entonces, al... ¿Cómo se llama? De la carrera. De la carrera, pero este cabro de que era del Colo-Colo, que tiene... los patriotas de... Los Pancho Malos. Pero por eso, pero la pregunta es, y yo le quiero hacer la pregunta en la a la tiendita Yasna. del horror. Yasna, ¿tú crees que Kast, que es un político que ha querido y que está trabajando seriamente para llegar a ser presidente de Chile, va a lograr alcanzar los acuerdos necesarios para que salga una constitución, que va a ser la constitución que por lo demás le va a regir cuando él sea, si es que llega a ser presidente, y por lo tanto no va a bloquear todo lo que pueda ocurrir al interior de este Consejo Constitucional? O sea, ¿tú ves a un Kast dando señales de gobernabilidad a partir de lo que pasa en el Consejo Constitucional? O sea, el Consejo es sí, evidentemente eso es lo que a él le correspondería para proyectar su liderazgo y hacerse de la presidencia, pero la opinión es no, y veo muy difícil que se apruebe este proceso por las siguientes razones. Otra vez voy a enumerar y se me va a olvidar la quinta, pero no hay ningún incentivo desde el punto de vista de la relación de fuerza para que los republicanos puedan morigerar su visión y tratar de buscar un diálogo transversal. Tienen los 3/5 solos, tienen los 2/3 si se juntan con la derecha, tienen los 3/5 si se juntan con la derecha y tienen los 2/3. Y tienen los 2/5 porque cuando hay 3/5 para votar normas, hay 2/5 para bloquearla y esos son 21, ellos tienen 23. O sea, tienen desde el punto de vista de los quórum todos los incentivos para llevarse la Constitución para la casa. No tienen ningún incentivo. Y segundo, este proceso parte desde mucho más atrás que el anterior. Cuando empezó el proceso constituyente de la Convención, había un 70-75% de esperanza y de interés y de apoyo al proceso. Hoy día se llega al 50% con suerte. Entonces, bueno, pero además, parte en desventaja. Desde el punto de vista de los más ideológicos, ¿no? Los que tienen una agenda ideológica, para ellos no les importa que se rechace cualquier proyecto porque queda la Constitución del 80. Y yo creo que aquí sí hay una paradoja. ¿Cuál? Que tanto para la izquierda como para la centro derecha e incluso para ciertos republicanos, ojalá que se rechace porque queda la Constitución del 80. La centroizquierda no tiene ninguna posibilidad de promover un proyecto propio ni de poner siquiera un punto en una coma en el proyecto que va a estar en el nuevo Consejo Constituyente, y la mejor alternativa va a ser la Constitución del 80 para todos. Es que ellos incluso tienen la posibilidad de profundizar en la Constitución del 80. Es que la podría quedar peor, pues hay áreas que los militares protegieron por esta concepción nacionalista del Estado. Ya anunciaron no al aborto, claro. Protección de la vida desde el que se imagina alguna posibilidad de nacer hasta la concepción. Ya, pero cobre, privatización del cobre, privatización del litio, ninguna posibilidad de protección del agua, o sea, no es un tema solo valórico, es el neoliberalismo extremo, más extremo que la Constitución del 80. Bueno, vamos a ver cuál va a ser. Pero, espérate, solo una cuestión. Los republicanos, y ahí va lo que tú decías, hay una responsabilidad política cuando tú encabezas un proceso. Y ser el padre de un muerto no es lo mismo que ser el padre de un rechazo. O ser el padre de alguien que torpedió un proceso y que generó contradicción, o sea, que agudizó las contradicciones. Y que se lo rechacen de nuevo. O sea, ayer yo entrevisté a Noam Titelman y él hablaba de la maldición del ganador, porque es responsable del proceso. Interesante. Otra cosa es con guitarra, como se dice el cliché. Pero hay algo que yo creo que es importante que lo expliques. Yo creo que la Yasna tú lo puedes explicar súper bien, que yo creo que para los que nos están viendo hasta ahora, sabes que yo creo que no todo el mundo lo tiene claro. Y es que los 12 acuerdos, o sea, los 12 bordes del acuerdo del 12 de diciembre, no es antojadizo, no es un tema de que yo negocié, tuve un acuerdo y después, ¿saben qué? Cambiaron las condiciones del país, así que el acuerdo se cayó. No, tiene rango constitucional. Por favor, ¿puedes explicar? Porque para habilitar este proceso se hizo una reforma de la Constitución.
incorporando artículos transitorios que son los que regulan todo este proceso. Y por lo tanto esos 12 bordes no son un acuerdo de los partidos políticos, partieron como un acuerdo, pero están hoy día en un artículo transitorio o en varios de la Constitución. Ya, pero eso es tener demasiada fe no, en la yo no norma. tengo ninguna, yo no tengo ninguna, porque hay una estructura. Es la realidad política, es la realidad. Y no, fin. porque además ya conocemos 12 de las estructuras que operan en este proceso constituyente, que son el comité de expertos, la comisión de expertos y ahora el consejo elegido. Pero hay un tercero, el que comisariato. es el comité de admisibilidad. Sí. Exacto, Y eso ese es es muy como dice Alejandra, comisariato de los 12 bordes. Que es como el Tribunal Constitucional del Sí, Consejo. pero el por comisariato ejemplo, con personas que tienen menos músculo y dientes que... O sea, ¿quién le va a poner la fianza al comisariato para decirle a los republicanos, mire, este artículo no pasa porque no está en los 12 bordes? O sea, no, si no será... solo eso, sino que todo es... Cuando tú pones un tribunal, tiene que interpretar la ley. No hay un manual de aplicación del Estado Social de Derecho con provisión mixta de prestaciones sociales. De hecho, ya en el en la comisión de expertos están redactando una subsidiariedad con por eso, cola de Estado Social de Derecho. Imagínate el comité de admisibilidad si va a contrariar... Sí, o sea, efectivamente existe, tiene rango, pero ese comité tiene menos... Pesa menos que un paquete de carnitas. Exacto. No estoy tan segura, fíjate, yo digo que, a ver, yo primero que nada quiero decir que creo que no, a mí por lo menos, yo estoy en mi opinión personal. A mí me encanta la Mina porque es una gran optimista. No, mira, Contágianos. pero ¿sabes qué? Más que optimismo, porque yo creo que lo que hay que hacer acá es darle una oportunidad a que el proceso continúe, porque si no vamos a estar haciendo pero lo mismo es que al eso es revés. lo que yo no estoy de acuerdo con que hay que darle fe ni no fe, digamos. Yo creo que uno analiza la realidad Por eso, y como la ve, y si Pero eso le lógico, da fe o no le da fe a la gente. Mira, yo quiero contarte que, por ejemplo, el candidato mapuche, Aligüen Antileo, que es una persona que fue electa con 400.000 votos, si no me mal no recuerdo, lo que fue bastante pesado, porque esta vez al revés, y mira, este país cambió de la A a la Z, o sea, había un proceso que le daba montones de posibilidades, ¿no es cierto?, y alternativas a los pueblos originarios, y resulta que ahora terminaron con un candidato y que la tuvo súper cuesta arriba. Podría no haber sido electo ningún candidato de los pueblos originarios. Y yo diría que lo escuché en una entrevista a Aligüen, y Aligüen, pudiendo decir que tenía todo en contra, o sea, ¿qué más en contra que ser el único representante de los pueblos originarios? Dijo, vamos a iniciar este proceso y le vamos a poner toda la fuerza que requiere un proceso donde lo que tiene que lograrse es que finalmente lleguemos a un acuerdo. Y lleguemos a un acuerdo para que este proceso no vuelva a naufragar. Si vuelve a naufragar... Voy a hacer un off the record. Pero espérese, más de alguno tendrá que pagar ese costo de haberlo hecho naufragar este proceso. Quiero decir que Mirna Schindler es una conductora espectacular de este programa y que ver el programa desde una esquina me hace sentirme súper orgullosa de mis dos compañeras. ¡Ay, ella! Ya, muy bien. Muchas gracias, querida amiga. Besito. No era necesario. Muchas gracias. No, es que estoy haciéndote la pata. Me está haciendo la pata, sí, la Ale cachó. Después me toca con la Ale. La Ale dijo, espinita. Guatecayo. Ya, pero escuchen, si no se trata de ser optimista, yo digo que veamos primero qué pasa adentro, o sea, veamos qué pasa adentro, o sea, que la política es súper dinámica. Por supuesto, veamos qué pasa adentro. Y te compro que tiene mucha fuerza política que haya un consejero mapuche. Sí, claro. Pero mi punto es con el comisariato. Ese comisariato no tiene músculo político. Y mi punto es que la cosa se va a resolver políticamente o no se va a resolver. Pero creo que decir, este proceso está resguardado por un acuerdo político en el que se fijaron estos 12 bordes con la realidad política de hoy, creo que es demasiado optimista. Creo que no responde a la realidad política. Además, suponer que Kast, que es un hombre muy inteligente y que ha sabido aprovechar este estado de ánimo social y esta contingencia de manera magistral. Yo creo que para clase, para pero clases de propaganda política.
pero no fue capaz de controlar a Johannes Kaiser, no fue capaz de controlar a De la Carrera y no sabemos los especímenes con los que se va a encontrar. ¿Cómo se llama Ya esta niña hay un que abusador. la eligieron y que dijo que los niños habíamos avanzado porque los niños hoy día usan zapatos? Ya no usaban, estaban a pie pelado. O sea, ya son partimos. son Hay un abusador son imponderables sexual. que él no puede. El consejero que ganó por Bío Bío es un abusador Claro. sexual. Se acogió a suspensión condicional de la causa. Bueno, y hay otro tema en Antofagasta que es tremendo también. Son varias mujeres que están diciendo que el candidato electo ha sido también objeto de acusaciones parecidas. Entonces, hay aquí varios temas. Yo creo que no nos vamos a detener en eso porque obviamente la justicia tiene que hacer su parte. Pero, chiquillas, se nos está acabando el tiempo y tenemos un listado. El listado de nombres de invitadas al programa nuestro Descabelladas. Ustedes saben que ustedes mismos nos hicieron llegar una propuesta y quiero leer la lista, chicas. Bueno, Ya, vamos a leer la lista. Es larga. Ahí está. Ahí está. Mira, al centro mi amiga Paulina Allende Salazar. ya. Yo ya, lo pero digo sin abierta. hacer barra aquí. Paulina, Sí, Paulina. la queremos, Ya, pero listo, las ya, no queremos importa. a todas. Las todas, queremos pero yo a tengo todas. pero es que tengo que decirlo porque este Ya. disclosure, como dicen los ciúticos, lo tengo que hacer. Ya. Porque pueden decir, ay, que es amiga. Ya. Sí, es amiga. Listo, Ya. se acabó. Nona Fernández, Paula Yeah. Walker, Katia Araujo, Marta Lagos, Teresa Valdés, Juanita Rojas, Natalia Valdebenito, Lucía López, Paula Molina, Pamela Po, Patricia May, Carmen Hertz, Diamela Eltit y Paola Drañic. Todas grandes, ¿Qué magníficas, tal? maravillosas. Mira qué cosa más linda. Y Así que, hartas colegas. Sí. ¿Ah? Hartas Sí, colegas. pues ya. ¿Y qué vamos a hacer? Bien. Pues ya, Ana, cuente qué vamos a hacer con esta propuesta que nos hace nuestra Las audiencia. vamos a invitar, pues. Exacto, Progresivamente y en la medida de lo medida. posible. Ay, que le gustó. Ay, que te pusiste concertación, niña. Ya. Chiquillas, se acaba el tiempo, tengo que dar un aviso. La Universidad de Chile, junto con el Gobierno Regional Metropolitano, están desarrollando un evento increíble. Se llama Santiago 2050 Visión de Región. Delibera es una plataforma increíble que va a permitir por primera vez una deliberación que va a ser representativa, 100% online, y que va a permitir que las ideas que las personas tengan respecto de cómo se imaginan esta región van a servir de guía para la toma de decisiones públicas de nuestra región, de cara al 2050. Este es un evento que se va a realizar el 27 de mayo, ya están abiertas las inscripciones, redes sociales Universidad de Chile, redes sociales de la Gobernación Metropolitana de Santiago, para que tú participes, porque participar te va a significar que tu voz importe, porque si hay algo que nos dejó este proceso, es que la gente siente que no ha sido escuchada. Ojo con eso. Ya, ¿estamos listos, Taylor? Perdón, Bueno, no y la entiendo. invitación para nuestro próximo concurso, que es la opción haga interactiva. un cambio de gabinete, proponga Exacto, ya, un usted. ministro que salga y por quién lo reemplazaría. Vamos. O O ministro o una. ministra, claro. Ya, vamos entonces. Cuente, pues. Proponga un cambio de gabinete, elija un ministro o ministra que y le por quiera quién lo salir. cambiaría y nos manda por nuestras redes sociales. Y la próxima semana jugamos con ese cambio de gabinete propuesto por ustedes. Ya, Oye, pues, un chiquilla, último algo, avisito, ya, que va, yo, suavecito. mi off the record tan cariñoso es porque Mirna estuvo de cumpleaños ayer. Ah, Era mi ¿verdad? regalo. Happy Cumplió- birthday cumplió- to you. Cumplió determinada cantidad de años. Sí, no importa. Ti tantos. Bueno, bueno, cumplí 48. Qué joven, me Qué veo. joven. Hoy te ves mucho menor. Uy, gracias. Sí, Ya, pues te chiquillas. tiraste mucho, debería ¿Se haber acabó? dicho 30. No, porque Se acabó. Se acabó. Se acabó esta Nos cuestión. vamos. YouTube, redes sociales, ustedes saben, ahí está Facebook, Instagram, YouTube, ahí está Twitter, ¿no es cierto? Uchile TV, ya sabe usted cómo tiene que vernos. Y por supuesto, todos sus comentarios. Todos Opine, los todo lo que miércoles. quiera. 9 de la noche. Todos los Spotify te miércoles faltó, a las 9 de la Spotify. noche. Nos falta el loguito de Spotify. No hay estopo. Y ¿Cómo? radio. ¿Cuál? Nada que ver, pues ese es Instagram, pues niña. Ah, por Dios. verdad. Ya, Ya falta el Radio loguito. Universidad de Póngase Dijo los la vieja lentes, ciega. pues. Ya, chiquillas, chiquillos, que estén súper bien. Nos vemos el próximo miércoles.